En el corazón de Europa, un país se encontraba al borde del abismo, dividido por ideologías, pasiones y un deseo insaciable de cambio. La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto armado, fue una lucha de identidades, una confrontación entre progreso y tradición, entre libertad y opresión. En este vídeo, descubrirás cómo España se fracturó en dos mitades, una división que dejó cicatrices profundas y preciosas lecciones para el futuro. Si alguna vez te has preguntado cómo una nación con un rico patrimonio cultural y social pudo caer en una guerra tan brutal, sigue mirando. Te prometo que lo que vendrá te sorprenderá. Imagina por un momento lo que significa vivir en un país donde tus amigos, familiares y vecinos se convierten en enemigos por razones que van más allá de la política. Aquellos días oscuros de la historia española, que abarcaron de 1936 a 1939, nos enseñan que la guerra civil no es solo un fenómeno bélico, sino un reflejo de las divisiones humanas más profundas. Este conflicto surgió en una España marcada por un descontento social generalizado, donde la lucha por los derechos laborales y las tensiones entre las clases sociales explotaron en un conflicto abierto. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo se llegó a este punto? Un aspecto fascinante de la Guerra Civil Española es que no se trata solo de un choque militar, también fue un intenso enfrentamiento ideológico. La España de los años 30 estaba agitada por el auge del fascismo en Europa y las ideas del comunismo, con la clase trabajadora ansiosa por mejorar sus condiciones de vida. La posibilidad de que la Segunda República, establecida en 1931, pudiera traer progresos sociales y políticos estaba en la mente de muchos. Pero, ¿qué tan cerca estuvieron realmente de lograrlo? La República causó revuelo al instaurar reformas ambiciosas, el voto femenino, la secularización del Estado y la nacionalización de tierras. Sin embargo, la implementación de estas reformas generó una resistencia feroz entre aquellos que deseaban mantener el statu quo, incluyendo a la Iglesia Católica y a la aristocracia terrateniente. ¿Te imaginas cómo se sentían los ciudadanos cuando sus propias creencias eran desafiadas en nombre del progreso? La tensión fue incontrolable, y la animosidad fue creciendo hasta que finalmente estalló. La chispa que encendió el conflicto fue el intento de golpe de Estado del general Francisco Franco en 1936, un acto que dividió al país en dos facciones, los sublevados, apoyados por el ejército, la mayoría de los agricultores y la Iglesia, y los republicanos, conformados por trabajadores, intelectuales y aquellos que anhelaban un cambio radical. En este contexto, se hace difícil no sentir la tensión en el aire. La gente comenzó a tomar partidos, a alinearse con uno u otro, y pronto, el país se encontró atrapado en una lucha brutal. Cada bando tenía sus propios aliados internacionales, los republicanos recibieron apoyo de la Unión Soviética y las brigadas internacionales, mientras que Franco obtuvo respaldo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Este hecho nos lleva a preguntarnos, ¿qué papel jugarían esas potencias extranjeras en el desarrollo de la guerra? La influencia internacional fue vital, y la Guerra Civil Española se convirtió en un campo de pruebas para las nuevas tácticas militares del siglo XX. La propaganda inundó el paisaje político durante la guerra. Los republicanos lucharon contra la desinformación y la manipulación de la prensa mientras intentaban ganar el apoyo del pueblo. La famosa obra de Pablo Picasso, Guernica, se erige como símbolo de la brutalidad del conflicto y de cómo el arte puede hablar más que 1000 palabras. Pero, ¿sabías que detrás de esta obra maestra hay historias de dolor y sufrimiento que merecen ser contadas? Guernica se convirtió no solo en un símbolo del bombardeo ausente de piedad, sino también en un testimonio del espíritu indomable de los ciudadanos. Avanzando en el tiempo, entre las trincheras y las batallas, las atrocidades de la guerra fueron surgiendo. Se estima que más de 500,000 personas perdieron la vida durante este oscuro periodo. Pero detrás de estas cifras hay historias humanas. ¿Cuántos sueños dejaron de existir? ¿Cuántas familias se desmoronaron por una ideología? La guerra también fue testigo de la persecución política y de la represión de los opositores. Los campos de concentración de Franco se llenarían con aquellos que se atrevieron a oponerse, convenciéndonos de que la guerra es un monstruo que devora almas. La vida cotidiana se vio alterada, y las comunidades se desmoronaron. Las familias se separaron, las amistades se rompieron y el sentido de identidad se tornó borroso. Un día te sientes seguro en tu hogar, y al siguiente, tu vida entera se convierte en una lucha por la supervivencia.
¿Te has preguntado alguna vez a qué extremo estarías dispuesto a llegar para proteger a los tuyos? Estas cuestiones sobre la lealtad y la traición se convirtieron en dilemas existenciales para muchos. A medida que la guerra avanzaba, nuevos líderes emergieron en ambos bandos, figuras carismáticas, pero también controversiales. ¿Cómo estas personas influyeron en la dirección del conflicto? A la cabeza de los republicanos estaba el presidente Manuel Azaña, un hombre profundamente comprometido con la idea de una España mejorada. Por otro lado, Franco, el líder de los sublevados, se convirtió en la encarnación de la resistencia a cualquier cambio que amenazara su visión de España. La personalidad de estos líderes no solo afectó la moral de sus tropas, sino que también dejó una huella indeleble en la historia del país. ¿Y qué hay del costo emocional de este conflicto? Las heridas de la guerra no sanan fácilmente. La memoria de aquellos tiempos sigue viva, no solo en los supervivientes, sino también en sus descendientes. Las cicatrices de la división aún son visibles en la sociedad española contemporánea. ¿Cómo puede una nación levantarse de entre las cenizas y reconciliarse con un pasado tan turbulento? Este es un desafío que España ha enfrentado durante décadas. Los ecos de la Guerra Civil Española resuenan en el presente, y aunque han pasado más de 80 años desde su final, las lecciones que se pueden extraer son aún relevantes. Lo que comenzó como una lucha por un futuro mejor terminó en una tragedia de proporciones épicas. La historia de la guerra es la historia de la humanidad misma, llena de esperanzas, traiciones, idealismos, y, a menudo, de un sufrimiento inimaginable. La pregunta que queda colgando en el aire es: ¿puede una nación realmente sanar de una guerra civil? Aunque la historia nos dice que la reconciliación es posible, es un camino lleno de dificultades y requiere un esfuerzo consciente para abordar las divisiones que persisten. En nuestro próximo segmento, exploraremos cómo la memoria histórica y el reconocimiento de las atrocidades pasadas son esenciales para construir un futuro de paz y unidad. ¿Estamos realmente dispuestos a enfrentar nuestro pasado para seguir adelante? Continúa con nosotros en este fascinante viaje por la historia de España, porque lo que vendrá a continuación te dejará boquiabierto. La memoria histórica juega un papel crucial en la recuperación de las heridas de la Guerra Civil Española. A medida que la sociedad madrileña de los años 40 y 50 buscaba reponerse de la devastación, la narrativa oficial estaba controlada por el régimen de Franco, que promovía una versión de la historia donde la sublevación era una cruzada nacionalista, y cualquier crítica era silenciada. Sin embargo, el silencio no logró sofocar el recuerdo de un pasado lleno de violencia y sufrimiento. Las familias que habían vivido el conflicto guardaban recuerdos profundos y a menudo dolorosos. Era imposible olvidar a aquellos que habían sido asesinados, encarcelados o simplemente desaparecidos. Durante décadas, la cultura del miedo y la represión mantuvo a muchas voces en silencio. Sin embargo, con el avance de los años y el eventual fin del régimen en 1975, comenzó un proceso de revisión y reflexión sobre lo acontecido. La transición española no solo significó el paso a la democracia, sino también la búsqueda de una identidad nacional que contemplara las múltiples narrativas del pasado. El nuevo gobierno se enfrentó a la disyuntiva de cómo tratar los recuerdos de la guerra civil y la dictadura, ignorar las heridas del pasado en nombre de la reconciliación, o abordar abiertamente el sufrimiento para construir una sociedad más justa. Durante este proceso, surgieron movimientos sociales que buscaban visibilizar las atrocidades cometidas, en especial a través de la búsqueda de la verdad y la justicia en relación a los desaparecidos. Muchos familiares comenzaron a organizarse, formando asociaciones que no solo buscarían recuperar la memoria de sus seres queridos, sino también exigir responsabilidades a los culpables de los crímenes de guerra. Documentales, libros y películas comenzaron a explorar las múltiples facetas del conflicto, desafiando la versión oficialmente aceptada durante el franquismo. En este contexto, se discutió la necesidad de una ley de memoria histórica, que finalmente fue aprobada en 2007. Aunque algunos la ven como un paso adelante, otros critican que no fue suficiente para abordar adecuadamente las heridas profundas que aún persisten. La ley buscaba reconocer a las víctimas, eliminar símbolos franquistas del espacio público y promover una educación que incluya la historia de la guerra civil, pero el debate sobre la memoria sigue presente en la esfera política y social. La lucha por la memoria ha sido característica del siglo XXI en España. Las exhumaciones de fosas comunes han permitido darle dignidad a aquellos cuyas vidas fueron truncadas,
permitiendo que sus historias finalmente se cuenten. El dolor de los descendientes ha traído una nueva perspectiva del conflicto, y la búsqueda de la verdad ha sido un medio de sanación, no solo para las familias directamente afectadas, sino para toda la sociedad. El arte y la cultura desempeñan un papel fundamental en este proceso de sanación. La literatura, el cine y la música han sido vehículos poderosos para reflexionar sobre la guerra civil, y muchos artistas han hecho de su misión explorar los ecos del conflicto en la memoria colectiva. Obras de escritores como Antonio Muñoz Molina o Almudena Grandes han capturado las historias de aquellos que sufrieron y lucharon, mientras que películas como Las 13 Rosas o La Lengua de las Mariposas han contribuido a mantener viva la memoria de este periodo doloroso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por recordar y sanar, la polarización persiste en la sociedad española. Los debates sobre cómo abordar el legado del franquismo todavía suscitan acaloradas discusiones. Las calles todavía llevan nombres de figuras franquistas, y los monumentos que glorifican el pasado siguen siendo temas de controversia. Este fenómeno afecta a la política actual, donde las cuestiones relacionadas con la memoria histórica han sido cada vez más visibles. Politización de la memoria y el uso de la historia como herramienta de confrontación son una realidad que muestra que el camino hacia la reconciliación es complejo y requiere un esfuerzo colectivo. A medida que las generaciones más jóvenes crecen, se enfrentan a la responsabilidad de recordar y comprender este pasado. Muchos jóvenes están interesados en explorar las raíces de sus familias y descubrir las historias ocultas que aún reverberan en sus vidas. La educación jugará un papel crucial en esta transmisión de la memoria. ¿Qué tipo de narrativa se contará en las aulas escolares sobre la guerra civil y la dictadura franquista? La respuesta a esta pregunta puede influir en la forma en que las futuras generaciones entienden el concepto de unidad y diversidad en la España contemporánea. El futuro de la memoria histórica en España es incierto, pero lo que está claro es que la historia no debe ser sustituida por un olvido conveniente. La reconciliación en un país con un pasado tan complicado no es algo que se consigue de la noche a la mañana, es un proceso que requiere invitaciones a la reflexión y la discusión. A medida que el mundo globalizado enfrenta divisiones en su esencia, las lecciones de la Guerra Civil Española son más relevantes que nunca. Las divisiones que llevaron a un país a la guerra pueden brotar de nuevo en cualquier lugar si no se aborda la causa raíz del conflicto y no se trabaja hacia una cultura de paz. La fragilidad de la convivencia social resuena a lo largo y ancho del continente europeo, donde los fantasmas del pasado continúan influyendo en las decisiones políticas actuales. La diversidad de opiniones no debe ser un motivo para la confrontación, sino un punto de partida hacia el diálogo y la comprensión. La historia de la Guerra Civil Española nos enseñó que es fundamental escuchar todas las voces y honrar todas las experiencias, ya que cada una de ellas contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva. Al final, la guerra no solo fractura naciones, también clava un hacha en el corazón humano. La historia de España es un recordatorio de que, aunque la guerra puede parecer una solución a los problemas, las causas de los conflictos son en realidad complejas y multifacéticas. La lucha por los derechos, la igualdad y el reconocimiento son temas que aún siguen vigentes, y cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el camino hacia un futuro mejor. Este futuro se construye a través del diálogo abierto, de la voluntad de confrontar nuestras divisiones y de un compromiso inquebrantable con el respeto a la dignidad humana. Al concluir este recorrido por la Guerra Civil Española, es fundamental recordar que aún queda un legado por desenterrar y lecciones por aprender. La esperanza reside en que, al mirar hacia atrás y reflexionar sobre el sufrimiento del pasado, podamos forjar un camino hacia la unidad y la reconciliación. La historia no se repite de la misma manera, pero sus enseñanzas tienen el poder de guiarnos hacia un futuro donde la paz y la convivencia sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Así que, ¿qué podemos hacer hoy para asegurar que nunca más se repita la historia? Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de España. Te invitamos a seguir explorando, cuestionando y aprendiendo sobre el pasado, ya que solo así podremos moldear un futuro digno de ser recordado. La lucha por la memoria y el entendimiento es un viaje continuo, y cada uno de nosotros juega un papel en ello. ¿Estás listo para involucrarte en la historia que aún está por escribirse?